En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Muy buenos días, mis queridos hermanos, amigas, amigos, hermanas, pueblo en general que recibe esta bendita mañana, pues esta taza de café perfecta con el perfecto. Hemos leído en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, de los versículos del 1 al 6, en un mensaje a la iglesia de Sardis, de acuerdo al título. Pero si nosotros nos detenemos y leemos detenidamente, valga la redundancia, si leemos y somos acuciosos en poner el detalle de cada uno de los textos que aparecen acá, el mensaje es para cada uno de nosotros. Y lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que expresa claramente: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta mañana he querido yo abordar el hecho de muchos que dentro de la iglesia o fuera de la iglesia nos autodenominamos cristianos y realmente no tenemos definida una identidad en Cristo, sino que muchas veces somos miembros o simple y sencillamente lo que también se denomina cristianos nominales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que significa un cristiano nominal? Es decir, solo de nombre, pero que realmente no ha existido un evento transformador en su vida o en su corazón. No ha existido un evento que verdaderamente genere ese cambio en mi vida, haya una regeneración, haya una restauración verdaderamente, que haya un genuino nacimiento, un nuevo nacimiento, un nacido de nuevo, sino que simple y sencillamente actúa como tal, viviendo religiosamente en un asidero religioso, y hacemos cosas que parecieran que... Sin embargo, recordemos esa frase bendita que muchas veces la hemos escuchado: por sus frutos los conoceréis. Sin embargo, muchas veces los frutos se emulan, ¿verdad? Se homologan, diría, ¿verdad? Se imitan. Y muchas veces andamos por ahí fingiendo ser lo que no somos. Y pues en esta mañana, en este cafecito, ¿verdad?, que nos estamos tomando y que nos queremos deleitar básicamente con la palabra de Dios, es importante que nosotros entendamos que hemos entrado a un nuevo tiempo de hombre. Estamos a tiempo de poder corregir muchas de las cosas que hicimos mal en el pasado, que hicimos mal en el tiempo que acaba de finalizar. Estamos ya a más de los primeros 15 días de un nuevo año y es importante que nosotros nos enfoquemos en querer ser diferentes. La idea de esta cápsula es precisamente el invitarte a que te unas a la motivación que este servidor ha tenido pues durante todo este tiempo, no solamente para escucharme a mí, porque si tú me escuchas a mí, definitivamente vas a quedar igual o peor de como estabas. Pero si escuchas la palabra de Dios, recuerda lo que Romanos capítulo 10, versículo 17 expresa claramente, donde dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces,
Si estás enfocado en lo que la palabra de Dios expresa, definitivamente habrá un mensaje para ti, siempre y cuando abras tu mente y tu corazón. Entonces vemos nosotros, mis hermanos, que es necesario que nosotros nos debemos de dar la oportunidad, nos debemos de regalar la oportunidad de ser nosotros mismos, con una identidad verdaderamente cristiana, una identidad verdaderamente espiritual. No simple y sencillamente tener pues lo que su servidor ha llamado en muchas ocasiones las filacterias modernas, ¿verdad? Y eso se traduce en un uniforme, en un color, a veces la Biblia misma, porque no la estás usando como la herramienta, como esa verdadera espada, ¿verdad? Que significa dentro de la armadura que como guerreros de Dios debemos de tener, sino que simple y sencillamente la cargamos ahí, pero desconocemos inclusive la ubicación en el índice de cada uno de los libros que integra, pues, ¿verdad? Ese sagrado libro. Entonces, tomando en cuenta la redundancia. Entonces, es importante que nosotros nos esforcemos en desarrollar nuestra identidad en Cristo. Es necesario que usted sea usted. Hemos hablado en la cápsula pasada del hecho de ser honestos, ¿verdad? Y de ser honestos con nosotros mismos, de ser honestos con Dios, y eso traerá como una consecuencia el ser honestos con el resto de las personas, y lo decía, en todas las áreas de nuestra vida. Ese es mi reto en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional, en todas las áreas, y estoy hablando con ustedes, personas que me conocen. Es un reto que yo estoy trayendo a mi vida. Y si lo estoy trayendo a mi vida es porque detecté ese error, detecté esa roca en mi zapato que me ha hecho cojear, que me ha hecho caminar tan valiente, que me ha hecho fallar, que me ha hecho cometer tantos errores y que me ha robado la paz, principalmente, que era uno de los temas que hablábamos en la ocasión anterior. El mundo, la vida, las circunstancias, el ambiente en el que usted y yo nos hemos desarrollado, nos empujaron probablemente a que usted y yo tomáramos la decisión de usar máscaras. Yo siempre he hablado de esa situación, usar máscaras. Usamos una máscara en nuestra casa, una máscara en el trabajo, una máscara en la iglesia, una máscara con tu grupo social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso, el usar tanta máscara, a veces se te olvida cuál es la que te vas a poner con tus amigos y cuál es la que tenés que tener en tu casa, las confundís y definitivamente no nos llevas a tener alguna satisfacción en la realización como personas, pero principalmente como hijos de Dios. Entonces, cuando yo hablo de que desarrollemos nuestra identidad en Cristo, estoy hablando de que partamos de esa honestidad, de esa pureza, de esa santidad que Dios demanda de nosotros, y en ese sentido buscar desarrollarla. No quiere decir que después de que yo termine esta cápsula en esta mañana, por un acto de magia, yo ya soy una persona que verdaderamente estoy adquiriendo ya la identidad cristiana. Estoy hablando de que tengamos la intención de querernos esforzar por precisamente tener esa identidad que nos va a llevar a tener los frutos que verdaderamente se esperan de nosotros. Es importante ser uno mismo, sin olvidar esa identidad en Cristo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? El hecho de que se te pida o se te sugiera, mejor dicho, el ser honesto contigo mismo, el hecho de que seas tú, que no seas alguien que no eres definitivamente, eso no implica que va a hacer que te pares en el resto de personas, en tu familia, en tus amigos, en el círculo de personas con las que te rodeas laboralmente, profesionalmente, en los diferentes ámbitos donde te vas a desarrollar esa personalidad, pero principalmente con una identidad en Cristo, significará reflejar a Cristo en nuestras vidas. Cada una de estas palabras que yo estoy hablando con usted, en cada una de estas cápsulas, lo hago para comprometerme yo principalmente conmigo mismo y con Dios, indiscutiblemente con ustedes, porque ustedes estarán viendo si yo voy cumpliendo cada una de estos retos que efectivamente estoy asumiendo públicamente, porque la idea no es simple y sencillamente hablar bonito, como digo yo, ¿verdad? Sí se escucha súper bonito, pero ¿qué hay de aplicar lo que nosotros debemos de vivir? Yo te invito a que despacito, detenidamente, leas en el capítulo 3
3 de Apocalipsis, de los versículos del 1 al 6, y te darás cuenta de que ese mensaje es directamente para ti. Cuando nosotros nos sometemos a aprender voluntariamente, nos constituimos en discípulos, pero ese proceso de aprendizaje muchas veces se abandona y entonces venimos a sustituirlo por simple y sencillamente actos religiosos que no nos conllevan a nada más que muchas veces a estropear o pretender estropear, porque la obra de Dios no se va a detener nunca, no nos confundamos. Al final de cuentas, Dios siempre va a cumplir su propósito, pero es importante que usted y yo, para beneficio indiscutiblemente nuestro, nos alineemos y verdaderamente pues busquemos crecer espiritualmente, aprendiendo. Todos los días debemos de tener esa actitud de aprender del mensaje que Dios tiene a nuestras vidas por medio de los mensajes que nos proveen nuestros pastores, por medio indiscutiblemente de esa lectura directa que usted y yo debemos de tener de la palabra. No se le olvide, usted debe de desarrollar una vida devocional, pero no por imperio de que un cristiano debe de, sino que debe de existir el amor y el deseo por querer crecer en el conocimiento de quién es Dios a través de su bendita palabra. Es importante que nosotros recordemos esa frase, ¿verdad? Que nosotros hemos escuchado, como decía yo al principio, en muchas ocasiones: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y usted me dirá, bueno, los frutos ya aparecen allá señalados en el libro de Gálatas, o en la epístola, mejor dicho, de Gálatas, donde aparece cada uno de los desgloses, pero también es importante que dentro de esos frutos que nosotros debemos de florecer, es precisamente el hecho que debe de existir un genuino deseo de caminar en el arrepentimiento y buscar precisamente revertir el camino que nosotros llevamos. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos expresar que tenemos identidad en Cristo y queremos usar este antifaz, ¿verdad?, del cristiano religioso, eso nos va a llevar o nos va a conducir efectivamente a tener una doble vida. Y yo te pregunto, mi querido hermano, en esta mañana, mi querida hermana, amigo que me escucha, ¿conoces tus santos con doble vida? Es una contradicción totalmente. Si eres santo, eres puro. Pero si tienes una doble vida, definitivamente usted y yo no nos podemos denominar santos. Santos sabemos que es apartados para Dios. Sabemos que todos cometemos errores. Fracción de segundo. Ahora usan la palabra nanosegundo. Cometemos errores. Pero debe de existir en usted y en mí el deseo genuino de querer caminar en una dirección totalmente diferente. En el área del derecho, cuando hay una persona que ha sido procesada penalmente y que ha sido vencida en juicio porque fue encontrada responsable, ¿verdad?, y partícipe en la conducta ilícita que se le señaló, recibe una condena. Pero muchas veces también hay beneficios que estas personas pueden tener, y para poderlos tener debe de someterse al estudio de un equipo multidisciplinario, que es un consejo criminológico, y está integrado por diferentes profesionales. Y quiero contarle de que lo que cada uno de esos profesionales al final, en su conclusión, deben de percibir de cada una de las evaluaciones que puedan hacer en el campo que cada uno de ellos les corresponde, es si la persona verdaderamente muestra arrepentimiento de la conducta que cometió. Y muchas veces los dictámenes son desfavorables porque ese apercibimiento que debe de existir en el resultado de cada una de las evaluaciones no es real. Entonces dice, esa persona no está lista para insertarse en la sociedad porque no muestra un genuino arrepentimiento. Igual, mis hermanos, el reino de Dios se ha acercado y es necesario que usted y yo busquemos arrepentirnos a cada momento por cada situación en la que nos encontremos con esa luz roja, ¿verdad?, que nos va deteniendo poco a poco,
poco a poco, 24 horas, mis hermanos, solo hoy, ¿verdad? Vayamos detectando dónde nos vamos encontrando en un acto deshonesto, cuando yo estoy poniéndome una máscara y fingiendo ser lo que no soy, principalmente pretendiendo reflejar ser un cristiano genuino. En ese sentido, mis hermanos, vemos nosotros como en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21, encontramos lo que pues dice la palabra, y es bien dura, porque el título de esta porción dice: nunca os conocí. Y dice en el capítulo 7, repito, versículo 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. Mi hermano y mi hermana, amigo y amiga que me escucha, el Señor conoce tu mente y tu corazón. El Señor conoce perfectamente el antifaz que yo estoy pretendiendo tener en este momento, el que usted tiene, y cada una de los diversos colores, tamaños y brillos que pueda tener cada uno de esos, porque en la iglesia definitivamente tenemos el antifaz religioso, ¿verdad? El don bueno, ¿verdad? O la niña buena. Y pues que definitivamente dentro de los hermanos, que muchos de ellos sí verdaderamente reflejan a Cristo en su vida, nos confundimos. Y la palabra habla de lobos rapaces. Y muchos de nosotros estamos en esa condición. Mi hermano, no quiero ahogarte en esta mañana, solamente que te deleites saboreando la palabra de Dios con este café que nos estamos tomando tan temprano. El reto de esta mañana y en esta cápsula es a que nosotros desarrollemos nuestra identidad en Cristo, y no podrá ser por ósmosis, no podrá ser porque yo tengo una posición específica física o por lo que se te ocurra en ese momento, sino es teniendo una verdadera común unión con nuestro Padre Celestial y dejando que sea el Espíritu Santo el que te convenza de justicia, de juicio y de pecado. Te dejo saboreándote esta taza de café, disfrútatela al máximo, que Dios te bendiga plenamente. Muy buenos días.